Richard Blackstone se ajustó los gemelos de platino en el vestíbulo de mármol del prestigioso viñedo Chateau Margaux. Su smoking Armani de $50.000, perfectamente confeccionado para realzar el físico que su entrenador personal había esculpido durante 2 años de transformación tras el divorcio, le preguntó a su coordinadora de bodas: «Margaret, ¿confirmaste que la invitación fue entregada en el apartamento de Sarah?», con la fría satisfacción de quien ejecuta una venganza cuidadosamente planeada. «Quiero asegurarme de que la recibió y que entiende que se espera que asista a mi boda con Victoria». La invitación había sido su obra maestra de crueldad calculada, una solicitud formal para que su exesposa presenciara su matrimonio con Victoria Sterling, la heredera farmacéutica cuya fortuna de $100 millones representaba todo lo que los humildes orígenes de Sarah jamás podrían proporcionarle. «Sí, señor Blackstone», respondió Margaret con nerviosismo, «la invitación fue entregada en mano en su domicilio ayer, junto con la nota que especificaba que se requería su presencia como testigo de su nuevo comienzo». La sonrisa de Richard era afilada como una cuchilla al contemplar la humillación de Sarah al llegar con cualquier vestido andrajoso que pudiera permitirse, conduciendo su antiguo Honda, obligada a presenciar su triunfo sobre la mujer que se había atrevido a divorciarse y quedarse con la mitad de sus bienes en el acuerdo. «Perfecto. Quiero que vea exactamente lo que perdió al abandonar nuestro matrimonio», declaró Richard, con la voz llena de maliciosa anticipación. «Que me vea casarme con una mujer de verdad y con recursos, y que se dé cuenta de que sus patéticos intentos de independencia no la han llevado a ninguna parte, mientras que yo he seguido adelante con alguien digno de mi éxito». Lo que Richard no sabía era que su exesposa, Sarah, guardaba secretos que harían el día de su boda mucho más memorable de lo que jamás había imaginado. La historia del matrimonio entre Richard y Sarah revelaba un patrón de abuso emocional y control financiero que culminó en un divorcio que Richard consideraba una derrota temporal más que una solución definitiva a sus conflictos de pareja. «Sarah era solo una secretaria cuando me casé con ella», solía decir Richard a sus socios, con un tono que sugería que había realizado un acto de caridad en lugar de asociarse con alguien a quien supuestamente amaba. «Le di todo, ropa de diseñador, joyas, una mansión en Greenwich, y ella pagó mi generosidad exigiendo el divorcio y robando la mitad de mi patrimonio neto a través de sus avariciosos abogados». Su versión de su matrimonio omitió convenientemente los años de manipulación psicológica, el aislamiento deliberado de su familia y amigos, las constantes críticas que habían erosionado gradualmente la confianza en sí misma de Sarah y el control financiero que la había hecho completamente dependiente de su aprobación incluso para cubrir sus necesidades básicas. El divorcio había sido la desesperada huida de Sarah de una relación que había pasado de ser un romance de cuento de hadas a una prisión psicológica, pero Richard interpretó su partida como una traición que requería un castigo en lugar de una reflexión sobre su propio comportamiento. Pensó que podía simplemente irse y empezar de nuevo, murmuró Richard mientras repasaba los preparativos de la boda, «pero voy a demostrarle que hay consecuencias por abandonar a un hombre que le dio todo lo que nunca mereció». La ironía era que el «todo» de Sarah había venido con condiciones que casi habían destruido su autoestima y autonomía personal, convirtiendo el acuerdo de divorcio no en un robo, sino en una compensación por años de daño psicológico que el dinero jamás podría reparar. El lugar de la boda bullía con la élite social de Nueva York mientras los invitados llegaban en sus lujosos vehículos, cada uno representando la clase de riqueza y estatus que Richard creía que Sarah jamás podría alcanzar sin su apoyo financiero y sus conexiones sociales. «Richard, cariño, esto es absolutamente espectacular», exclamó la condesa Elena Vázquez mientras contemplaba la opulenta decoración del viñedo. «Victoria tiene mucha suerte de casarse con alguien con tu impecable gusto y posición social». Los cumplidos alimentaron el ego de Richard, a la vez que reforzaban su convicción de que él representaba todo lo deseable en un esposo: riqueza, estatus, sofisticación, algo que Sarah había rechazado insensatamente en favor de una independencia que él suponía que solo la llevaría a la pobreza y la irrelevancia social. «Gracias, Elena», respondió Richard con un encanto ensayado. Quería que esta boda representara la cumbre de la elegancia y el refinamiento, el tipo de celebración que solo es posible cuando dos personas de similar calibre unen sus fortunas y posiciones sociales. Su énfasis en calibre similar era una referencia deliberada a la aparente incompetencia de Sarah, como si casarse con alguien de clase trabajadora hubiera sido un error que ahora estuviera corrigiendo mediante la unión con alguien cuya herencia igualaba sus propios logros empresariales. La aprobación de los invitados validó su narrativa de que los matrimonios exitosos requerían compatibilidad económica más que conexión emocional, amor o respeto mutuo, valores que habían estado notablemente ausentes en su relación con Sarah a pesar de todos los lujos materiales que le había proporcionado como sustitutos del afecto y la compañía genuinos. La hora de llegada que Richard había especificado para Sarah fue estratégicamente elegida para maximizar su humillación,
asegurándose de que todos los demás invitados ya estuvieran presentes para presenciar su inevitable vergüenza cuando apareciera con la modestia que pudiera permitirse con su salario de secretaria. Debería llegar en cualquier momento, le dijo Richard a Victoria mientras saludaban a los invitados, y quiero que veas a la clase de mujer que creía poder aprovecharse de mi generosidad y luego esperar mantener el estilo de vida que le ofrecí sin ganárselo con lealtad y aprecio. La respuesta de Victoria reveló su incomodidad con la actitud vengativa de su prometido hacia su exesposa. Richard, ¿estás seguro de que esto es prudente? Invitar a tu exesposa a nuestra boda me parece innecesariamente cruel, y no entiendo por qué su presencia es importante para ti si de verdad has superado esa relación. Su pregunta puso de relieve lo insalubre que era la obsesión psicológica de Richard por castigar a Sarah en lugar de simplemente disfrutar de su nuevo matrimonio, pero su respuesta defensiva indicó que interpretaba cualquier crítica a su plan de venganza como una deslealtad a su relación. Victoria, no entiendes lo que me hizo pasar esa mujer, respondió Richard, con la voz endurecida por el resentimiento familiar. Necesita ver el verdadero éxito y entender que su decisión de dejarme fue el mayor error de su patética vida. La conversación fue interrumpida por murmullos emocionados de los invitados, que habían notado algo extraordinario a la entrada del viñedo. Sus voces, con un tono de asombro y confusión, sugerían que la llegada de Sarah no se estaba desarrollando según las expectativas de Richard. El alboroto en la entrada se intensificó a medida que los invitados comenzaban a señalar y susurrar sobre el impresionante Rolls-Royce Phantom que se deslizaba por el camino adoquinado del viñedo. Su acabado blanco perla, hecho a medida, brillaba bajo la luz del atardecer como si fuera una procesión real, en lugar de la modesta llegada que Richard había anticipado. ¿Quién será?, preguntó el embajador Chen, estirando el cuello para ver mejor el vehículo de lujo, claramente más caro que cualquier cosa que la mayoría de los adinerados invitados poseyeran. Es un Phantom de edición limitada, observó el magnate Marcus Torres con evidente admiración, probablemente valorado en más de $500,000. Quien quiera que sea, sin duda sabe cómo hacer una entrada triunfal. Richard sintió un nudo en el estómago con creciente inquietud al darse cuenta de que la hora de su llegada coincidía exactamente con la prevista para la llegada de Sarah, pero se negaba a aceptar la posibilidad de que su exesposa pudiera estar relacionada con tan ostentosa exhibición de riqueza y sofisticación. Debe ser alguien a quien Victoria invitó, se dijo Richard, aferrándose con desesperación a explicaciones racionales que preservaran su relato sobre la inevitable pobreza y decadencia social de Sarah tras su divorcio. Pero cuando el Rolls-Royce se detuvo y un chofer uniformado salió para abrir la puerta del copiloto, las predicciones de Richard sobre la humillación de su exesposa comenzaron a desmoronarse de una forma que cuestionaría todo lo que creía saber sobre la vida de Sarah desde su separación. El momento que haría añicos la fantasía de venganza de Richard llegó cuando Sarah bajó del Rolls-Royce con el porte y la elegancia de quien había nacido para el lujo, en lugar de quien lo experimentaba por primera vez. Su apariencia, tan transformada de la mujer oprimida que él recordaba, varios invitados no la reconocieron como la exesposa de Richard. «Dios mío, ¿es Sarah?», susurró la condesa Vázquez con la voz llena de incredulidad al contemplar a la despampanante mujer, con un vestido valentino a medida que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría, peinada por alguien que sabía perfectamente cómo realzar su belleza natural en lugar de ocultarla tras la apariencia conservadora que Richard había preferido durante su matrimonio. «Se ve absolutamente radiante», murmuró la doctora Patricia Martinelli, señalando cómo la confianza y la felicidad de Sarah habían transformado por completo su presencia de maneras que la ropa cara por sí sola jamás podría lograr. Pero la revelación más impactante estaba por llegar, ya que el chofer ayudó a bajar del vehículo a 3 hermosos niños, trillizos que parecían tener unos 3 años, cada uno vestido con trajes de diseñador que combinaban con el elegante conjunto de su madre. ¿Son esos sus hijos?, preguntó el senador Williams con asombro. ¿Cuándo tuvo Sarah trillizos y quién es su padre? Las preguntas resonaban entre los invitados mientras procesaban las implicaciones de la evidente prosperidad de Sarah y la existencia de hijos que Richard nunca había mencionado a pesar de sus frecuentes quejas sobre los supuestos fracasos e incompetencias de su exesposa tras su divorcio. Los niños que bajaron del Rolls-Royce eran absolutamente preciosos, con cabello oscuro y ojos inteligentes que brillaban de curiosidad mientras contemplaban el elegante entorno del viñedo. Su comportamiento demostraba la clase de aplomo y confianza que sugería que estaban acostumbrados al lujo y a las situaciones sociales sofisticadas. «Mami, ¿es esta la fiesta de la que nos hablaste?», preguntó la niña con voz clara y articulada mientras sostenía la mano de Sarah y observaba a los invitados con interés, no con intimidación. «Sí, cariño», respondió Sarah con una cálida sonrisa que irradiaba genuina felicidad. «Aquí es donde se casa el amigo de mamá, Richard, y estamos aquí para desearle lo mejor en su día especial». Su amable referencia a Richard como amigo,
En lugar de reconocer su amargo divorcio, demostró una clase y madurez emocional que contrastaba marcadamente con las motivaciones vengativas de él para invitarla. Los dos chicos rodeaban a su hermana y a su madre con instintos protectores que parecían extraordinarios para niños tan pequeños. Su ropa de diseño y su porte seguro sugerían que habían crecido en entornos privilegiados y seguros, lo cual contradecía todas las suposiciones que Richard había hecho sobre la situación de Sarah tras el divorcio. «Mami, ¿por qué nos miran todos?», preguntó uno de los chicos con inocente curiosidad. Su pregunta puso de relieve cómo las reacciones de asombro de los invitados eran visibles incluso para niños pequeños que no entendían el drama que subyacía a su presencia en ese evento social en particular. La revelación de la existencia de los niños obligó a Richard a enfrentarse a preguntas sobre la paternidad y la cronología que cuestionaban su comprensión de su relación con Sarah y las circunstancias de su divorcio. «Sarah definitivamente no estaba embarazada cuando nos divorciamos», murmuró Richard para sí mismo mientras intentaba calcular fechas y posibilidades, observando a su exesposa abrirse paso con elegancia entre la multitud de asombrados invitados que la trataban con respeto y curiosidad, en lugar de la compasión que él esperaba. «Estos niños tienen al menos 3 años, lo que significa». Sus cálculos matemáticos le llevaron a inquietantes posibilidades sobre lo que Sarah podría haber estado ocultando durante los últimos años de su matrimonio, o bien, que había sucedido en su vida inmediatamente después del divorcio que había provocado cambios tan drásticos en sus circunstancias y su aparente estatus social. El comportamiento sofisticado y la ropa cara de los niños sugerían que habían sido criados en un entorno rico y privilegiado desde su nacimiento, lo que implicaba que Sarah había llevado una doble vida durante su matrimonio o que se había encontrado con circunstancias extraordinarias tras la separación que la habían transformado de secretaria con dificultades a madre adinerada de trillizos. «Richard, ¿no vas a saludar a tu exesposa?», preguntó Victoria con creciente preocupación por el silencio atónito y la evidente angustia de su prometido mientras observaba la llegada triunfal de Sarah. «Claramente ha causado una gran impresión en nuestros invitados, y sería de mala educación no reconocer su presencia ya que la invitó específicamente a asistir a nuestra boda». La aproximación de Sarah y sus trillizos a Richard y Victoria creó un momento de reflexión que lo obligaría a afrontar la realidad de que su exesposa no solo había sobrevivido al divorcio, sino que aparentemente había prosperado de maneras que hacían que su propio éxito pareciera modesto en comparación. «Hola, Richard», dijo Sarah con genuina calidez y confianza al acercarse a la comitiva nupcial, sin el nerviosismo ni el resentimiento que le esperaba oír de alguien cuya vida, según él, había sido arruinada por su separación. «Felicidades por tu boda. Te ves muy guapo, y Victoria, eres absolutamente hermosa. Espero que ambos sean muy felices juntos». Sus amables palabras, pronunciadas con una sinceridad que pareció pillar a Richard desprevenido, como si hubiera estado preparado para la ira, los celos o la amargura, pero no tuviera un guión para lidiar con la genuina buena voluntad y madurez emocional de la mujer a la que había invitado específicamente a humillar. «Sarah», balbuceó Richard, con su habitual seguridad completamente minada por la confusión sobre cómo responder a alguien cuya apariencia y circunstancias contradecían todo lo que creía sobre su vida después del divorcio. «Te ves diferente. Muy diferente». Su observación fue un eufemismo que apenas captó la magnitud de la transformación de Sarah, de la mujer económicamente dependiente y emocionalmente maltratada que recordaba a la madre segura y radiante que estaba ante él, rodeada de hermosos hijos y una prosperidad evidente que parecía haber surgido de la nada. Los niños que estaban junto a Sarah demostraron notables habilidades sociales al presentarse cortésmente a Richard y Victoria con modales sofisticados que sugerían una amplia formación en etiqueta social y refinamiento cultural. «Hola, señor Richard», dijo la niña con una ligera reverencia encantadora y perfecta. «Soy Emma, y estos son mis hermanos James y Alexander. Mamá nos dijo que alguna vez fueron muy importantes para ella y queríamos conocerlos en su fiesta de bodas». Sus palabras transmitían una sinceridad inocente que, de alguna manera, lograba ser respetuosa y sutilmente devastadora para el ego de Richard, ya que la referencia de la niña a que él había sido importante alguna vez implicaba que su importancia en la vida de Sarah era un tiempo pasado, no una fuente constante de arrepentimiento o añoranza. «Es un placer conocerlos, Emma», respondió Victoria con genuina calidez que contrastaba marcadamente con el silencio atónito de Richard, «y James y Alexander también. Qué niños tan hermosos son, y qué buenos modales. Su madre, sin duda, los ha criado de maravilla». El elogio a la crianza de Sarah destacó otra área en la que las predicciones de Richard sobre sus fracasos posteriores al divorcio habían sido completamente erróneas, ya que estos niños reflejaban claramente una excelente atención, educación y estabilidad familiar en lugar del caos y la privación que él había asumido que caracterizarían su vida sin su apoyo financiero y orientación social.
Las preguntas que Richard ansiaba desesperadamente sobre la paternidad de los niños, la evidente riqueza de Sarah y la drástica transformación de su situación parecían inapropiadas para una fiesta de bodas, dejándolo atrapado en una conversación formal mientras su mente se apresuraba a comprender cómo su venganza, cuidadosamente planeada, había fracasado de forma tan espectacular. Sarah, tengo que preguntarte, logró decir Richard finalmente, con una desesperación apenas contenida en la voz, ¿qué has estado haciendo desde nuestro divorcio? Parece que te va muy bien. Su torpe intento de sondear sus circunstancias, manteniendo la corrección social, reveló cómo su apariencia había alterado por completo sus suposiciones y expectativas sobre este encuentro. Oh, Richard, la vida ha sido absolutamente maravillosa, respondió Sarah con una sonrisa radiante que parecía iluminar todo su rostro. He sido bendecida con estos 3 hermosos hijos y he tenido la oportunidad de construir una carrera que es a la vez plena y gratificante. De hecho, ahora dirijo mi propia consultoría, especializada en ayudar a otras mujeres que están atravesando cambios importantes en sus vidas. Su descripción de éxito profesional y realización personal contradecía directamente la narrativa de Richard sobre su incompetencia y dependencia, mientras que su referencia a ayudar a otras mujeres sugería que había convertido sus propias experiencias difíciles en recursos para apoyar a otras que enfrentaban desafíos similares. La revelación del éxito empresarial de Sarah obligó a Richard a afrontar la posibilidad de que su divorcio hubiera sido el catalizador de cambios positivos, en lugar del devastador revés que él suponía que representaría en su trayectoria vital. ¿Una consultoría?, repitió Richard, con un escepticismo que apenas disimulaba su creciente ansiedad por lo equivocadas que habían sido sus suposiciones. ¿Qué tipo de consultoría haces exactamente? La pregunta tenía un matiz de incredulidad. Alguien a quien consideraba intelectual y profesionalmente inferior hubiera desarrollado una experiencia lo suficientemente valiosa como para generar la riqueza que evidenciaban su Rolls-Royce y su ropa de diseñador. Ayudo a mujeres que se recuperan de matrimonios o relaciones difíciles a recuperar su confianza, desarrollar sus habilidades profesionales y crear vidas independientes que reflejen su verdadero potencial, en lugar de las limitaciones que otros les hayan impuesto, explicó Sarah con discreto orgullo. Su descripción de su trabajo se basaba claramente en su experiencia personal, evitando criticar directamente a Richard a pesar de los obvios paralelismos con la dinámica de sus propios matrimonios. Es increíblemente gratificante ver a las mujeres descubrir su propia fuerza y capacidades cuando finalmente son libres de perseguir sus auténticas metas en lugar de conformarse con las expectativas de otros sobre quienes deberían ser o que deberían desear de la vida. Sus palabras tenían implicaciones sobre su matrimonio que eran más dañinas para el ego de Richard que cualquier acusación directa, sugiriendo que su divorcio había sido una liberación, no una pérdida. Las implicaciones financieras del éxito de Sarah se hicieron más evidentes a medida que surgían detalles sobre su negocio y el estilo de vida que sus logros profesionales les habían permitido a ella y a sus hijos. Mamá tiene oficinas en Nueva York, Londres y Dubái, anunció Emma con orgullo. Su inocente revelación proporcionó información que Richard no había pensado en pedir directamente, y viajamos en el avión grande para visitar a todas las mujeres que necesitan la ayuda de mamá para ser tan fuertes como ella. La mención casual de oficinas internacionales y viajes en jet privado indicaba un nivel de éxito empresarial que superaba con creces lo que Richard había imaginado posible para alguien con la formación académica y la experiencia laboral de Sarah, lo que lo obligó a reconsiderar sus suposiciones sobre sus capacidades y potencial. Sarah, eso es bastante impresionante, logró decir Richard, con un halago que denotaba desconcierto mientras luchaba por reconciliar a la exitosa empresaria internacional que tenía ante sí con sus recuerdos de la mujer dependiente e insegura de la que se había divorciado. ¿Cómo desarrollaste la experiencia para construir una empresa tan sustancial? Su pregunta reveló su continua incapacidad para comprender cómo alguien a quien él consideraba intelectualmente limitado podía haber logrado un éxito profesional que parecía rivalizar o superar sus propios logros empresariales. Las referencias casuales de los niños a su estilo de vida seguían ofreciendo indicios de la transformación de la situación de Sarah, que cuestionaba todas las predicciones que Richard había hecho sobre sus dificultades y limitaciones tras el divorcio. James, cuéntale al señor Richard sobre nuestra nueva casa, animó Emma a su hermano, cuya descripción resultaría aún más impactante que sus anteriores revelaciones sobre el éxito empresarial internacional y los viajes de lujo. Vivimos en una casa enorme con piscina y caballos, dijo James con entusiasmo, y mamá dice que cuando seamos mayores podemos aprender a montarlos como los vaqueros de las películas. También hay una pista de tenis y una gran biblioteca con miles de libros, y mamá nos lee todas las noches antes de dormir. Su inocente descripción de su residencia sugería no solo riqueza, sino el tipo de patrimonio sustancial que representaba el dinero de generaciones anteriores, en lugar del éxito empresarial reciente,
lo que planteaba nuevas preguntas sobre las fuentes de la prosperidad de Sarah, que iban más allá de los ingresos de su negocio de consultoría. Y tenemos un chef que hace las mejores galletas del mundo, añadió Alexander. Su contribución destacó el servicio doméstico, que indicaba un nivel de lujo doméstico que rivalizaba con todo lo que Richard podía ofrecer a pesar de su considerable éxito empresarial y su fortuna heredada. Las descripciones de los niños pintaban una imagen de privilegio y seguridad que contrastaba marcadamente con la pobreza y las dificultades que Richard esperaba que caracterizaran sus vidas con una madre a la que consideraba incapaz de brindarles el apoyo y la orientación adecuados. La creciente constatación de que la vida de Sarah no solo había mejorado, sino que incluso había superado la suya en términos de éxito financiero y felicidad personal, comenzó a transformar la humillación pretendida de Richard en su propia vergüenza pública, mientras los invitados observaban su evidente angustia y confusión. Richard, parece sorprendido por el éxito de Sarah, observó el senador Williams con diplomática curiosidad. ¿No te mantuviste en contacto después del divorcio para saber qué tal le iba? La pregunta puso de relieve cómo las motivaciones vengativas de Richard para invitar a Sarah le habían impedido realizar la investigación básica que habría revelado su nueva situación y le habría ahorrado la sorpresa de descubrir su prosperidad en un entorno tan público. No hemos estado en contacto cercano, admitió Richard a regañadientes, y su confesión reveló que sus suposiciones sobre las dificultades de Sarah tras el divorcio se basaban en ilusiones más que en un conocimiento real de sus circunstancias. Supongo que asumí que la transición a la independencia sería más difícil para alguien con sus antecedentes y experiencia. Su explicación apenas ocultó sus prejuicios sobre las capacidades de Sarah mientras revelaba que su plan de venganza se había basado en la fantasía más que en la realidad, lo que hizo que su invitación a humillarla resultara contraproducente en formas que se volvían cada vez más evidentes para su audiencia de sofisticados invitados. El misterio en torno a la paternidad de los trillizos se convirtió en tema de intensa especulación entre los invitados a la boda, quienes observaban los rasgos distintivos y el sofisticado comportamiento de los niños, intentando comprender la cronología de la vida y las relaciones de Sarah tras el divorcio. «Esos niños son absolutamente impresionantes», susurró la condesa Vázquez al doctor Martinelli, «pero en realidad no se parecen mucho a Sarah. Me pregunto quién será su padre y si Sarah se volvió a casar con alguien de considerables recursos para poder permitirse este estilo de vida». La curiosidad de los invitados sobre la paternidad de los niños reflejaba sus intentos de comprender cómo Sarah había logrado una transformación social y financiera tan drástica en el relativamente corto tiempo transcurrido desde su divorcio de Richard. El momento sugiere que Sarah debió de involucrarse con alguien muy rápidamente después de su separación, observó el embajador Chen, o hay aspectos de su vida anterior que no fueron evidentes durante su matrimonio con Richard. La forma diplomática en que expresó su especulación destacó la naturaleza delicada de discutir asuntos tan personales en un entorno social, al tiempo que reconoció que la existencia de los niños y la evidente prosperidad de Sarah requerían explicaciones que desafiaban la comprensión convencional de los plazos de recuperación después del divorcio y del nuevo matrimonio. La revelación de la paternidad de los niños surgió de una fuente inesperada cuando Alexander, el más hablador de los trillizos, comenzó a describir la estructura de su familia en respuesta a las curiosas preguntas de los invitados a la boda, quienes quedaron fascinados por la inteligencia precoz y la seguridad social de los niños. «No tenemos papá como algunos niños», explicó Alexander con naturalidad a Victoria, quien había estado haciendo preguntas amables sobre su familia, «pero mamá dice que está bien porque tiene suficiente amor para todos nosotros, y tenemos muchos tíos y tías que nos ayudan a cuidar». Su inocente revelación de que Sarah era aparentemente una madre soltera criando sola a 3 hijos hizo sus logros aún más notables, a la vez que planteó nuevas preguntas sobre cómo había logrado construir un negocio internacional a la vez que brindaba tan excelente cuidado y educación a sus hijos. «Mamá nos tuvo porque realmente quería tener hijos después de que terminara su primer matrimonio», añadió Emma con el vocabulario adulto que sugería conversaciones familiares sofisticadas sobre temas complejos, y dice que somos lo mejor que le ha pasado en la vida porque le ayudamos a recordar lo que se siente el verdadero amor. La comprensión de los niños de la historia del origen de su familia indicó que Sarah había sido abierta con ellos acerca de su concepción mientras enmarcaba su existencia en términos positivos que enfatizaban su valor e importancia en su vida. Las implicaciones de que Sarah fuera madre soltera por elección obligaron a Richard a afrontar la posibilidad de que su exesposa hubiera elegido deliberadamente tener hijos sin padre en lugar de buscar otro matrimonio por seguridad económica o estatus social. ¿Quieres decir que Sarah eligió ser madre soltera?, preguntó Richard con una incredulidad que revelaba su continua incapacidad para comprender las motivaciones y valores de Sarah más allá del marco materialista que había moldeado sus propias decisiones relacionales. ¿Cómo se las arregla para dirigir un negocio internacional mientras cría sola a 3 niños pequeños?
Sus preguntas reflejaban una auténtica perplejidad ante la posibilidad de que alguien priorizara la paternidad por encima de la construcción de relaciones estratégicas que él consideraba esencial para el progreso social y económico. «Mamá es realmente buena en todo», respondió James con la absoluta confianza que los niños tienen en las capacidades de sus padres, y tiene muchos ayudantes que nos cuidan cuando tiene que viajar por trabajo. Pero siempre regresa con regalos e historias sobre todas las personas a las que ayudó a ser fuertes como ella. La descripción que hizo el niño del enfoque de Sarah para equilibrar su carrera y su maternidad sugería habilidades organizativas y de gestión de recursos que superaban lo que Richard alguna vez le había atribuido, al tiempo que resaltaba su compromiso de mantener relaciones cercanas con sus hijos a pesar de las exigencias profesionales. Los acuerdos financieros que permitieron el estilo de vida de Sarah como madre soltera con un negocio internacional comenzaron a surgir a través de conversaciones adicionales que revelaron el alcance de su éxito y la planificación estratégica que había hecho posible su situación actual. «Sarah, tengo que preguntarte», dijo la doctora Martinelli con franca curiosidad, «¿cómo gestionas la logística de los viajes de negocios internacionales y, al mismo tiempo, garantizas una atención tan excelente para tus hijos? Ese nivel de coordinación requiere una planificación y recursos sustanciales». Su pregunta reconocía los desafíos prácticos de la situación de Sarah, a la vez que expresaba admiración por lo bien que, al parecer, había resuelto problemas que frustraban a muchas familias biparentales con menos responsabilidades profesionales. «He tenido la gran suerte de crear un negocio que genera suficientes ingresos para brindar un excelente cuidado infantil y apoyo educativo», respondió Sarah con la gracia que la caracterizaba, «y he estructurado mi trabajo para poder dedicar el máximo tiempo posible a los niños sin dejar de atender a mis clientes eficazmente. El modelo de consultoría permite una gran flexibilidad cuando se ha generado confianza y se han demostrado resultados». Su explicación sugería una perspicacia empresarial que iba más allá del simple éxito profesional para abarcar el pensamiento estratégico sobre el diseño del estilo de vida y las prioridades familiares que Richard nunca había asociado con sus capacidades durante su matrimonio. La revelación de que Sarah había recurrido a tratamientos de fertilidad para concebir a los trillizos siendo madre soltera añadió otra dimensión a la historia, desafiando las suposiciones tradicionales sobre la formación de familias y las opciones reproductivas de las mujeres. «Mamá fue a médicos especialistas que la ayudaron a tenernos a los tres a la vez», explicó Emma con la naturalidad que los niños aportan a las circunstancias familiares que los adultos podrían considerar inusuales o complicadas. «Dice que merecíamos la pena toda la espera y la ilusión, y que sabía que seríamos la familia perfecta para ella». La descripción que la niña hizo de los tratamientos de fertilidad sugería que Sarah había invertido mucho tiempo, dinero y energía emocional en ser madre, lo que indicaba que su decisión de tener hijos formaba parte de una estrategia de vida cuidadosamente planificada, más que una circunstancia accidental que había complicado su recuperación tras el divorcio. «Sarah siempre quiso tener hijos», confirmó un invitado que aparentemente sabía más sobre sus antecedentes de lo que Richard creía, y después de su divorcio decidió que no iba a esperar a otro matrimonio para buscar la maternidad. Investigó las mejores clínicas de fertilidad e invirtió en el proceso que le daría la familia que deseaba. Esta revelación obligó a Richard a afrontar la realidad de que Sarah había estado planeando activamente un futuro que no lo incluía ni requería de otro marido, lo que desafió sus suposiciones sobre la dependencia de las mujeres del matrimonio para su realización y seguridad. El impacto emocional de enterarse de la decisión deliberada de Sarah de convertirse en madre soltera obligó a Richard a reconsiderar por completo su comprensión de su matrimonio y divorcio, ya que sus acciones posteriores sugerían que dejarlo había formado parte de un plan más amplio de liberación personal y un diseño de vida auténtico, más que un error del que se arrepentiría. «Ella planeó todo esto», murmuró Richard mientras observaba a Sarah interactuar con confianza con los invitados a la boda, con sus hijos jugando alegremente cerca mientras ella comentaba estrategias de negocios y experiencias de viaje que demostraban un nivel de independencia y éxito que hacía que su fantasía de venganza pareciera mezquina y delirante. «No solo me dejó, sino que se fue para convertirse en alguien completamente diferente, alguien que nunca supe que existía». Darse cuenta de que Sarah había ocultado su verdadero potencial y ambiciones durante su matrimonio obligó a Richard a preguntarse si realmente había conocido a su exesposa, o si la mujer dependiente e insegura que recordaba había sido una actuación diseñada para sobrevivir en una relación que no le permitía expresarse auténticamente. La posibilidad de que todo su matrimonio se hubiera construido sobre la base de su incomprensión de quién era realmente Sarah y de lo que era capaz de lograr hacía que su vergüenza actual pareciera justicia en lugar de accidente, como si su intento de humillarla hubiera revelado la verdad sobre cuál de ellos había sido realmente la persona más realizada y admirable desde el principio.
El evidente afecto de los niños por su madre y su profunda comprensión de su trabajo y valores constituyeron la prueba más decisiva contra la caracterización que Richard hacía de Sarah como incompetente e indigna de respeto o éxito. Mamá ayuda a las mujeres que están tristes porque sus maridos no fueron amables con ellas, explicó Alexandra Victoria con la franqueza inocente que los niños aportan a los temas de adultos, y les enseña a ser fuertes y felices como ella ahora. Su descripción del trabajo de Sarah destacó cómo había transformado sus propias experiencias difíciles en experiencia útil para otras mujeres, al tiempo que reconocía implícitamente que su matrimonio con Richard había implicado un tratamiento que requería recuperación y sanación. Dice que todos merecen ser amados de la manera correcta, añadió Emma, y que a veces las personas tienen que dejar atrás situaciones que las empequeñecen para poder convertirse en quienes se supone que deben ser. La sofisticada comprensión del niño de la dinámica de las relaciones y el crecimiento personal sugería conversaciones familiares que les habían proporcionado una sabiduría más allá de su edad, al tiempo que proporcionaba un marco para entender el divorcio de Sarah que lo posicionaba como una autoconservación necesaria en lugar de un abandono egoísta de las obligaciones matrimoniales. El contraste entre las expectativas de Richard sobre la llegada de Sarah y la realidad de su triunfal aparición comenzó a crear una tensión visible que los invitados a la boda no pudieron evitar notar, transformando su pretendido momento de satisfacción vengativa en una demostración pública de su propia mezquindad y falta de criterio. Richard parece bastante afectado por el éxito de su exesposa, comentó el senador Williams al embajador Chen. Su formación diplomática los hacía sensibles a las corrientes emocionales subyacentes que perturbaban lo que debería haber sido una ocasión de celebración. Me pregunto si conocía sus logros empresariales y su situación financiera cuando decidió invitarla a su boda. La insinuación de que Richard pudiera haberse puesto en ridículo deliberadamente sugería una mala planificación o un prejuicio tan arraigado contra su exesposa que no había podido evaluar con precisión su situación actual. Parece que el señor Blackstone puede haber subestimado considerablemente a su exesposa, respondió el embajador Chen con el lenguaje cuidadoso que usan los diplomáticos para reconocer verdades obvias sin ofender socialmente, y los niños son absolutamente encantadores, tanta serenidad e inteligencia para su edad. La respuesta positiva que Sarah y sus hijos estaban recibiendo de parte de invitados sofisticados sirvió para resaltar la evidente incomodidad de Richard mientras hacía que sus motivaciones hostiles fueran cada vez más evidentes para los observadores que estaban empezando a cuestionar su carácter y juicio. La incomodidad de la posición de Richard se intensificó a medida que más invitados comenzaron a interactuar con Sarah y a expresar admiración por sus logros, creando una dinámica social donde la exesposa recibía más atención y respeto que el novio en su propia celebración de bodas. Sarah, me encantaría saber más sobre tu empresa de consultoría, dijo la doctora Patricia Martinelli, genuinamente interesada en el trabajo profesional de Sarah. Su alcance internacional sugiere que has identificado importantes oportunidades de mercado. ¿Trabajas principalmente con clientes particulares o en consultoría corporativa? Sus preguntas trataban a Sarah como una empresaria seria y digna de respeto profesional, mientras que Richard, de pie cerca, luchaba por conciliar esta recepción con sus expectativas de que los invitados compartieran su actitud desdeñosa hacia las capacidades y logros de su exesposa. Trabajo tanto con mujeres como con empresas que desean desarrollar mejores sistemas de apoyo para empleados que atraviesan transiciones importantes en sus vidas, respondió Sarah con seguridad y experiencia, centrándome especialmente en ayudar a las mujeres a reconstruir sus carreras y su independencia financiera tras un divorcio u otros cambios importantes en la vida. Su descripción de su trabajo pareció resonar en varias invitadas que comenzaron a compartir sus propias experiencias con desafíos profesionales y transiciones de vida, creando una sesión de networking improvisada que dejó a Richard sintiéndose cada vez más marginado en la recepción de su propia boda. El encanto natural y la sofisticación de los niños siguieron conquistando a los invitados, quienes los encontraron una compañía más atractiva que muchos de los adultos presentes. Sus inocentes preguntas y observaciones ofrecían un entretenimiento que competía con el programa formal de la boda que Richard había planeado cuidadosamente. Señor Richard, ¿por qué parece tan sorprendido de vernos?, preguntó Emma con la devastadora franqueza que los niños aportan a las apariencias de los adultos. Su pregunta resaltó la evidente incomodidad de Richard de maneras que la conversación educada de los adultos había evitado abordar directamente. Mami dijo que nos invitaste a tu fiesta porque querías compartir tu feliz día con personas que antes eran importantes para ti. Su interpretación de la invitación como un gesto generoso en lugar de una manipulación vengativa hizo que las verdaderas motivaciones de Richard parecieran aún más mezquinas y crueles en comparación, obligándolo a confirmar su inocente comprensión o a revelar sus hostiles intenciones a un niño que no había hecho nada para merecer tal trato. Sí, es cierto, Emma,
logró decir Richard débilmente, su respuesta atrapada entre la cortesía social y la realidad de que explicar sus verdaderas motivaciones requeriría reconocer un comportamiento que ningún adulto razonable podría defender o excusar. La documentación fotográfica de la recepción nupcial capturó momentos que servirían como recordatorios permanentes del error de cálculo de Richard. Los fotógrafos profesionales, naturalmente, se inclinaron por los sujetos más impactantes y emotivos. Sara con su impresionante vestido rodeada de sus hermosos hijos. «Estas fotos de Sara y los trillizos son absolutamente mágicas», comentó el fotógrafo principal a Victoria. «Tienen una presencia y un estilo muy naturales. Los niños son particularmente fotogénicos, se ven tan seguros y felices». La evaluación profesional destacó cómo la familia de Sara estaba robando protagonismo a los novios, creando fotos de boda que documentarían para siempre el intento fallido de venganza de Richard, en lugar de su triunfo matrimonial. «Quizás podríamos organizar algunas fotos de los novios con Sara y sus hijos», sugirió el fotógrafo, aparentemente ajeno a la compleja dinámica involucrada. «Sería maravilloso tener fotos que muestren la elegante inclusión de familiares y relaciones importantes de su pasado». La sugerencia de que Sara debería aparecer de forma destacada en las fotos de la boda de Richard representó la ironía máxima de que su plan de venganza fracasara tan completamente que la presencia de su exesposa estaba realzando, en lugar de disminuir, el significado social de su día especial. La cobertura de la boda en redes sociales se centró principalmente en la dramática aparición de Sara y sus hermosos hijos. Los invitados publicaron fotos y comentarios que crearon una narrativa en línea muy diferente a la que Richard pretendía al planificar su vengativa invitación. «Miren a esta impresionante familia en la boda de Blackstone», publicó la condesa Vázquez en Instagram. «Sara y sus trillizos están absolutamente preciosos y van vestidos con mucha elegancia. Una historia inspiradora de una mujer que ha prosperado tras grandes cambios en su vida». La atención positiva que Sara recibía en redes sociales amplificaba su historia de éxito, a la vez que, sin querer, resaltaba el contraste con las mezquinas motivaciones de Richard, creando un registro digital permanente de su fallido intento de humillación. «La familia más hermosa de la boda de hoy», escribió otro invitado, publicando una foto de Sara con los niños. «Estos niños son tan bien educados y encantadores, y su madre es, sin duda, una mujer increíble. Me encanta ver ejemplos de mujeres que construyen vidas extraordinarias para sí mismas y sus familias». La celebración en línea de los logros de Sara creó un momento viral que se extendería mucho más allá de la recepción de la boda, asegurando que el error de cálculo de Richard sería recordado y discutido en los círculos sociales durante meses o años. La dinámica de conversación en las mesas de recepción comenzó a girar en torno a la historia de transformación de Sara en lugar de celebrar el matrimonio de Richard. Los invitados estaban más interesados en conocer su éxito empresarial y su experiencia como madre soltera que en hablar de los planes de futuro de los novios. «Sara, ¿qué consejo les darías a las mujeres que están considerando cambios importantes en sus vidas pero se sienten atrapadas por preocupaciones financieras o expectativas sociales?», preguntó la esposa del senador Williams durante la cena. Su pregunta reflejaba un interés genuino en la experiencia de Sara, más que una conversación formal. «Lo más importante es empezar a planificar mientras aún se tiene estabilidad», respondió Sara con la sabiduría práctica que da la experiencia, y recordar que la independencia financiera es posible si se está dispuesto a invertir en desarrollar habilidades y construir redes que apoyen tus objetivos en lugar de limitarlos. Su respuesta demostró conocimiento y perspicacia, impresionando a la sofisticada audiencia, a la vez que criticaba implícitamente la dinámica de control que había caracterizado su matrimonio con Richard, lo que lo hizo sentir cada vez más incómodo al darse cuenta de que su exesposa estaba siendo tratada como la invitada más interesante y realizada de la noche. El golpe definitivo al ego de Richard llegó cuando la propia Victoria empezó a expresar admiración por los logros de Sara y a cuestionar por qué había sido necesario su divorcio dada su evidente inteligencia y capacidad. «Richard, tengo mucha curiosidad por saber por qué tu matrimonio con Sara no funcionó», dijo Victoria en un momento privado. «Parece una mujer extraordinaria, inteligente, exitosa, una madre maravillosa, y ha sido muy amable con nuestro matrimonio a pesar de lo que deben ser sentimientos complejos sobre la situación». Sus preguntas obligaron a Richard a afrontar la realidad de que su nueva esposa comenzaba a cuestionar su juicio y carácter al observar las evidentes cualidades y logros de su exesposa, amenazando con socavar la misma relación que esperaba validar mediante la humillación de Sara. «Las relaciones son complicadas, Victoria», respondió Richard a la defensiva, «y a veces las personas cambian de maneras que las hacen incompatibles, incluso si al principio parecían compatibles». Su vaga explicación evitó reconocer el comportamiento controlador y el abuso emocional que habían alejado a Sara,
pero la expresión pensativa de Victoria sugería que comenzaba a comprender más sobre la dinámica de su relación de lo que Richard se sentía cómodo revelando. La ironía de que su intento de mostrar su ascenso de Sarah a Victoria estuviera, en cambio, planteando preguntas sobre por qué una mujer tan exitosa lo habría abandonado, dio un giro radical a su fantasía de venganza, dejándolo preguntándose si su elaborada celebración de boda se había convertido en una muestra del triunfo de su exesposa en lugar del suyo propio. El aspecto más destacable del comportamiento de Sarah durante la recepción nupcial fue su constante gracia y amabilidad hacia Richard, a pesar de sus evidentes motivos hostiles para invitarla. Demostró una madurez emocional y una fortaleza de carácter que impresionaron a los invitados, a la vez que resaltaba el contraste entre sus respectivas maneras de afrontar situaciones sociales difíciles. Richard, quiero que sepas que sinceramente espero que tú y Victoria sean muy felices juntos, dijo Sarah en un momento de tranquilidad al acercarse a él en privado. Sus palabras transmitían una sincera calidez que pareció tomarlo completamente desprevenido. El matrimonio puede ser maravilloso cuando ambos se comprometen a apoyar el crecimiento y la felicidad del otro, y puedo ver que Victoria es una mujer extraordinaria que merece ser amada y apreciada. Sus generosas palabras sobre su nueva esposa no contenían rastro de celos ni resentimiento, sino que reflejaban la sabiduría emocional que surge tras haber superado el dolor y haber salido fortalecido en lugar de amargado. Sé que nuestro matrimonio no terminó bien, continuó Sarah, pero quiero que aprendas de los errores que ambos cometimos y que crees algo hermoso con Victoria. Parece que ella te hace aflorar buenas cualidades que espero que cultives y desarrolles. La madurez con la que respondió a su comportamiento vengativo reveló cuánto había crecido desde su divorcio, a la vez que hacía que su pequeño intento de venganza pareciera infantil e indigno en comparación. El comportamiento de los niños durante la recepción reflejó la excelente crianza y la estabilidad emocional que Sarah les había brindado, ya que se mantuvieron educados, se portaron bien y mostraron un genuino interés en celebrar la boda de Richard a pesar de no tener una relación previa con él ni comprender la compleja dinámica adulta que los rodeaba. Señor Richard, gracias por invitarnos a su hermosa fiesta, dijo James al final de la recepción. Su sincera gratitud hizo que Richard se avergonzara de sus verdaderas motivaciones, a la vez que resaltaba la inocencia y la bondad que caracterizaban a los hijos de Sarah. Lo pasamos de maravilla conociendo a tus amigos y viendo lo bonito que es todo. Mamá dice que las bodas son especiales porque se trata de personas que se prometen amarse para siempre. La simple comprensión del niño del matrimonio como un compromiso de amor contrastaba marcadamente con el enfoque transaccional de Richard hacia las relaciones, a la vez que servía como una crítica involuntaria a la pobreza emocional que había caracterizado su matrimonio anterior con su madre. Espero que tú y la señora Victoria sean muy felices juntos, agregó Emma. Su dulzura y sinceridad hicieron que Richard se diera cuenta de que estos niños poseían más bondad genuina e inteligencia emocional de la que había demostrado en su elaborado plan de venganza. La partida de Sarah y sus hijos creó el momento más memorable de la noche, ya que los invitados se reunieron para despedir a la familia que inesperadamente se había convertido en la más querida de la recepción. Sus cariñosas despedidas pusieron de manifiesto el fracaso total del plan de humillación de Richard. Sarah, ha sido un placer conocerte a ti y a estos maravillosos niños, dijo la condesa Vázquez mientras abrazaba a Sarah con cariño. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos pronto. Tu negocio de consultoría suena fascinante y me encantaría saber más sobre tu trabajo. Las conexiones genuinas que Sarah había forjado con los invitados de Richard hicieron que su intento de aislarla y avergonzarla, en cambio, hubiera ampliado sus redes sociales y profesionales de maneras que podrían beneficiar su vida profesional y personal en los años venideros. Por favor, manténganse en contacto, instó el senador Williams al estrechar la mano de Sarah. A mi esposa y a mí nos encantaría invitarlos a cenar con los niños alguna vez. Es raro encontrar a alguien con una historia tan inspiradora de transformación personal y éxito profesional. Las invitaciones y tarjetas de presentación que se intercambiaron durante la partida de Sarah pusieron de relieve cómo la boda de Richard se había convertido, sin darse cuenta, en una oportunidad de networking para su exesposa, en lugar del desastre social que él había pretendido crear. La cortés despedida de los niños a Richard demostró la clase y la inteligencia emocional que Sarah les había inculcado, pues le agradecieron la invitación y le desearon lo mejor sin comprender sus hostiles motivaciones, pero con sincero agradecimiento por lo que percibieron como amabilidad. Gracias por dejarnos ir a su boda, señor Richard, dijo Alexander mientras estrechaba la mano de Richard con sorprendente madurez para un niño de 3 años. Nos divertimos conociendo a sus amigos y disfrutando de la comida elegante. Espero que sea feliz con la señora Victoria. Los sinceros deseos del niño por la felicidad de Richard hicieron que su intento de venganza pareciera aún más cruel e innecesario,
a la vez que resaltaban la generosidad que caracterizaba a la familia de Sarah a pesar del dolor que había experimentado durante su matrimonio. Quizás nos volvamos a ver algún día, añadió Emma con inocente optimismo. Mamá dice que es importante seguir siendo amigos de las personas que fueron importantes para nosotros antes, incluso cuando las cosas cambian. Sus palabras reflejaban valores familiares que enfatizaban el perdón y las relaciones positivas en lugar de guardar rencor o buscar venganza, proporcionando una lección moral que hizo que el comportamiento de Richard pareciera particularmente mezquino y vengativo en comparación. La última imagen que quedaría grabada en la memoria de todos fue la elegante salida de Sarah, reuniendo a sus hijos y caminando hacia su Rolls Royce. Su vestido de diseñador ondeaba con elegancia mientras los trillizos la flanqueaban con evidente amor y orgullo por su extraordinaria madre. «Esa mujer es absolutamente extraordinaria», murmuró el doctor Martinelli a su esposo mientras presenciaban la partida de Sarah. «No me imagino que llevó a Richard a invitar a su exesposa, obviamente exitosa y competente, a su boda, pero ella manejó la situación con más gracia de la que yo habría mostrado en circunstancias similares». La observación del invitado reflejó el consenso general de que Sarah había salido de la velada con una reputación y un respeto mejorados, mientras que Richard había revelado defectos de carácter que cuestionaban su juicio y madurez emocional. «Esos niños son un orgullo para ella como madre», añadió el embajador Chen. «Tal aplomo y amabilidad a su edad sugiere excelentes valores y seguridad emocional en el hogar. Sin duda, ha construido una vida maravillosa para ella y su familia». Las evaluaciones positivas de la crianza de Sarah y de su carácter personal crearon un marcado contraste con la impresión negativa que el comportamiento vengativo de Richard había causado en los mismos observadores sofisticados. El contraste entre el comportamiento digno de Sarah y la evidente incomodidad de Richard durante toda la velada se convirtió en un tema de conversación que se extendería mucho más allá de la recepción nupcial, donde los invitados comentaron la dinámica que habían presenciado y extrajeron conclusiones sobre su carácter, madurez e inteligencia emocional. «Debo decir que Richard parecía bastante amenazado por el éxito de su exesposa», le confesó el senador Williams a su esposa durante el viaje de regreso a casa, y su incomodidad era evidente para todos los presentes. Esto hace que uno se pregunte sobre las circunstancias de su divorcio y si él podría haber subestimado sus capacidades durante el matrimonio. Las especulaciones sobre la relación de Richard con Sarah y sus motivos para invitarla continuarían en los círculos sociales durante meses, dañando su reputación de forma continua, superando con creces cualquier vergüenza temporal que hubiera esperado infligir a su exesposa. Esa invitación tenía claramente la intención de humillarla, observó la condesa Vázquez durante su propio análisis posterior a la boda, pero fracasó de forma tan rotunda que Richard acabó pareciendo mezquino y vengativo, mientras que Sarah parecía amable y exitosa. Si pensaba que llegaría como una madre soltera con dificultades, estaba completamente equivocado sobre sus circunstancias y capacidades. El impacto duradero de la velada sería la demostración de Sarah de que la mejor venganza contra quienes intentan menospreciarnos es vivir bien y negarse a dejarse arrastrar por su drama emocional, una lección que sus hijos habían presenciado y que moldearía su comprensión de cómo manejar a las personas y situaciones difíciles a lo largo de sus vidas. «Mami, ¿por qué el señor Richard parecía tan sorprendido de vernos?», preguntó Emma durante el viaje a casa. Su inocente pregunta reflejaba su conciencia de que las emociones adultas habían sido más complejas de lo que sugería la celebración superficial. «A veces la gente hace suposiciones sobre cómo serán nuestras vidas basándose en información limitada», respondió Sarah pensativa, «y se sorprenden cuando la realidad no coincide con sus expectativas. Lo importante es ser siempre amable y cortés, incluso cuando los demás no se portan de la mejor manera». Su respuesta enseñó a sus hijos a tomar el camino correcto, protegiéndolos de la exposición innecesaria a la mezquindad y la hostilidad de los adultos, demostrando la clase de sabiduría e inteligencia emocional que le había permitido transformarse de víctima a vencedora. «Estoy orgullosa de lo bien que se portaron todos esta noche», continuó Sarah, «y espero que recuerden que celebrar la felicidad de los demás siempre es lo correcto, incluso cuando la situación es complicada para los adultos involucrados». El epílogo de la velada llegó cuando Richard se dio cuenta de que su intento de humillar a Sarah le había proporcionado valiosas conexiones sociales y profesionales, a la vez que revelaba sus propios defectos de carácter a personas cuyas opiniones podrían afectar su negocio y posición social durante años. «Cometí un terrible error», admitió Richard mientras veía desaparecer las luces traseras del Rolls Royce de Sarah en la noche de Manhattan, «y en lugar de demostrar que no podía sobrevivir sin mí, les he demostrado a todos que ha prosperado más allá de lo que podría haber imaginado». La comprensión de que su fantasía de venganza había fracasado tan rotundamente lo obligó a afrontar verdades incómodas sobre su propia inmadurez emocional y el comportamiento controlador que había alejado a Sarah en primer lugar.
El silencio reflexivo de Victoria durante su regreso a casa sugería que ella también estaba procesando las revelaciones de la noche sobre el carácter de su nuevo esposo y su relación con una mujer que, sin duda, había sido excepcional desde el principio, lo que preparó el terreno para conversaciones que desafiarían a Richard a superar la mezquindad y el afán vengativo que habían caracterizado su enfoque del divorcio. La boda que se suponía sería su triunfo se había convertido en la reivindicación de Sarah, demostrando que la gracia, la dignidad y el éxito auténtico siempre triunfarían sobre el rencor, la manipulación y el deseo mezquino de disminuir a otros que habían encontrado el coraje para construir una vida mejor para ellos y sus hijos.